decía Pedro, ¿a dónde habríamos de ir nosotros? Si solamente en ella palabra de vida eterna. Pues vamos a quedarnos aquí, vamos a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de parte de Dios que nos trae Joel. Buenas noches, hermanos, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Si no, que no le bendiga, ¿verdad? Qué bueno estar en la casa de Dios, glorificando a Dios, compartiendo con nuestros hermanos y dejando que el río de Dios nos refresque, nos quite la sed. Amén. E inclusive cuando uno se ducha siente que se renueva, y cuando viene esa agua fresca el cansancio se va. Amén. El cansancio espiritual, aquello que se siente pesado queda ligero en nuestra vida, y eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, le invito a ver sus Biblias en Efesios 5:18. Libro de Efesios 5:18. Gloria a Jesús. Libro de Efesios 5:18. Dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hablar de lo necesario que es llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y muchos de nosotros sabemos y recordamos, en cuanto a nuestra primera vez de conocer a Dios, hubo algo que conmovió nuestra vida, motivó nuestra vida, y aunque teníamos problemas, aunque teníamos dificultades, siempre andábamos con una sonrisa, alabando a Dios en todo tiempo. Y muchos tenían hasta dolor de muela y venían a cantar. Estaban contripados, tenían problemas con la suegra, tenían problemas de no pagar la luz ni el agua, pero no se perdían ni un culto. Era tremendo. Que nosotros denominamos el primer amor. El primer amor. Pero en realidad es la llenura del Espíritu Santo que nos puede dar la fuerza para mantenernos firmes en cualquier circunstancia. Amén. Amén. Cuando leímos en Efesios, habla claramente de llenura, pero no tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, como algo que todos nosotros tenemos derecho. Pero la llenura es otra cosa, que es lo que nos mantiene firmes, en pie. Nos mantiene en comunión con Dios, nos mantiene en comunión con nosotros y nos mantiene firmes, guiados por el Espíritu Santo. Es importante saber, en Efesios 4:5, aquí mismo, dice así: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Recibimos un bautismo, tuvimos la evidencia de ese bautismo, que habla en lengua, y muy bien, muchos de nosotros hablamos en lengua. ¿Sí? Amén. Y eso es una bendición, es un bautismo. Pero mayor es la llenura del Espíritu Santo. Es mayor.
Y la llenura representa el dominio total de mi vida que tiene el Espíritu Santo de Dios sobre mí. El control de mi vida lo tiene otra persona y se llama el Espíritu Santo de Dios. Eso se llama llenura continua. Dice la Escritura en Hechos 2, versículo 2. Vamos a comparar de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Llenó toda la casa. Antes de hablar en otra lengua, hubo una expresión de llenura, que en realidad esas personas ya habían sido llenos, sopló, ya habían sido llenos, y después fueron repartidas lenguas. Pero antes fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. La palabra lleno viene de la raíz del griego plero, y es imperativo, que significa saturados al máximo. Plero, saturados al máximo. Cuando dice la Escritura en Efesios, sed, es imperativo, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno hasta el máximo. No es parcial, sino es total. Dios quiere llenarnos de su presencia, totalmente. Pero la llenura del Espíritu Santo no es lo que nosotros nos imaginamos, que estar lleno es fanatismo, que estar lleno es emociones. Ser lleno es aquella persona que está dominada completamente por algo superior, que es el Espíritu Santo. Sus pasiones, sus emociones, sus debilidades están bajo control en medio de cualquier situación. Eso se llama llenura o pleno. Esta palabra es ideal para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos vacíos, espacios donde Dios nos ha tratado y necesitamos llenar cada día ese espacio de Dios. Todos lo tenemos. Estos días en una reunión alguien mencionó, dice, cuando ya ha pasado todo, queda un vacío. Y yo mordiéndome la lengua porque no podía decir lo que, pero ese vacío llenado por Dios. No podíamos decirlo, pero es llenado por Dios. Dios puede llenar cualquier cosa, cualquier vacío, cualquier espacio. Pero depende de mí y de ti que sea llenado al máximo, en absoluto. Eso no quiere decir que una persona está llena al máximo, tiene los 9 dones, los 5 ministerios. No estamos hablando de eso. Ella es aquella persona que vive una vida llena de victoria en Cristo Jesús. Y por eso esto es muy diferente a lo que habla del bautismo del Espíritu Santo. Fíjense bien que muchos de nosotros tuvimos una llenura inicial, así como tuvieron los apóstoles en esa casa que fue llena. Cuando llegamos a Cristo, primero teníamos el sentimiento de culpa, ¿sí o no? Pero una vez que aceptamos a Cristo, vino el gozo de la salvación, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes? La llenura del Espíritu Santo solamente
reconocen a Jesucristo como su Salvador. Porque si no creo, ¿cómo voy a creer en Jesucristo? O en el Espíritu Santo. Si no creo en el Padre, tampoco creo en el Hijo. Llenura inicial, Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. En los últimos días y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Mira la comparación. ¿Cómo es que yo voy a andar con un río encima? Ni que tenga problemas para sudar, sino que la llenura del Espíritu Santo es la figura de un río que se mueve, no se estanca, sino que siempre hay movimiento. ¿Se ha bañado usted o se ha sumergido en un río refrescante donde hay corrientes, un arroyo? Usted siente la frescura porque el agua va corriendo y lo que percibe en el momento también se va en el momento, pero viene algo, un renuevo diferente, y viene otro diferente, otro viene diferente. Así es, río de agua viva. Siempre hay un renovar. Cada día, y cada día es diferente. No vivo del pasado. Muchas personas viven, me acuerdo de aquellos días, aquellos años, donde cantaba, donde predicaba, donde tal cosa, donde yo iba a la iglesia, que iba todos los días, era el primero que iba a la iglesia, y salíamos a orar, y vigilábamos, y ayunábamos, viviendo del pasado. Esa agua quedó estancada allí, pero cuando hay una llenura, se olvida ese pasado y hay algo nuevo en mi vida, que es mayor. Y eso se llama la llenura total del Espíritu Santo. Es agua en nuestra vida. Por eso la expresión dice que sentirá como río de agua viva, de agua viva, alegría. ¿Sabe esa alegría? Esa pasión no se detenía ni con una persecución, no paraba con un rumor o una murmuración, no paraba en medio de la escasez, no detenía a la persona en medio de la enfermedad, amenaza de muerte tampoco le detenían, sino que con gozo, con alegría iban al matadero y glorificaban a Dios aun cuando eran ajusticiados. Eso se llama llenura total del Espíritu Santo. No es esa llenura que dice: hoy estoy lleno del Espíritu Santo, Dios me revela tal cosa. Sí, pero eso es otra cosa. Pastor, el domingo pasado hablaba de que cuando Dios quiere derramar sus dones, lo derrama como Él quiere, a quien Él quiere. Pero la diferencia es cuando yo mantengo mi vida llena del Espíritu Santo. Es mayor, eso es algo mayor. ¿Sabes por qué? Porque te mantienes firme, bajo control de cualquier situación. Puedes controlar la rabia, la ira, puedes controlar tus pasiones, tus debilidades, cuando hay un renovar del Espíritu Santo de Dios. Cuando una iglesia, la iglesia soy yo, la iglesia eres tú, se mantiene lleno del Espíritu Santo, no hay cobardía, no hay retroceso. Es una iglesia que avanza. No estamos hablando de estructura, estamos hablando de mí, de ti. Es una persona que avanza, es un cristiano que avanza, que no se detiene por nada. Se levantó fulano, se levantó Goliat, se levantó Judas, se levantó el otro, se levantó Macabeo, lo que sea, pero tú te mantienes en pie, glorificando al Señor. Por eso que dice la llenura inicial. En esa llenura inicial nadie te mandaba, nadie te daba orden. Ya estabas de pie, el primero en la iglesia. Eras el primero en evangelizar, eras el primero en orar, eras el primero en dar las ofrendas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y no lo digo por ti, lo digo por mí. Recuerdo que cuando
sabe, ni me duchaba. Salía corriendo a la iglesia, a estar allí en la casa de Dios, para renovar, para recibir, no solamente en la casa de Dios, todo lo que era de actividad espiritual estaba allí. Estaba de primero, quería recibir, había expectativa en mi vida, quería más, era insaciable. Por eso es que cuando dice claramente, no embriaguéis con vino, que representa la vanidad, la burguesía del mundo, que muchos de nosotros para llenar un vacío puede buscar una distracción para poder opacar ese dolor, esa tristeza, ese vacío, esa soledad. Y en ese tiempo, uno de los líquidos más preciados, aparte del agua, para sentirse bien era el vino. Pero vino algo mayor que el vino: el Espíritu Santo de Dios, que hoy está aquí. Y una vez que viene a nuestras vidas, hay un mover, hay un mover. Y ese mover no es negativo, es un mover maravilloso, trascendental, que podemos llegar donde nadie ha llegado. Y eso nos mantiene firme, dominio de la situación. ¿Cómo puede ser que una persona se convierte a Cristo? Supongamos que tomaba lo que no era suyo, robaba, o se drogaba, o era alcohólico. Una vez que llega a los pies de Cristo, es perdonado. Pero desde allí viene el inicio de la llenura. Y cuando esa persona sigue llenándose, comienza a sentir esos ríos de agua viva y sufre cambios sobrenaturales que no lo puede hacer ninguna institución, ningún hombre, sino que el que robaba ya no roba más, el que mentía ya no miente más, el que era drogadicto ya no se droga más. ¿Por qué se vuelve a drogar? Porque no hay una renovación en tu vida, una llenura total del Espíritu Santo de Dios. Claro, pero la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene sultano. Por él es que caí o recaí o me fui. Siempre buscamos un culpable, pero no queremos reconocer que teníamos un vacío o tenemos un vacío que llenar, y Dios lo quiere llenar. La otra llenura del Espíritu Santo es la continua. Juan capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es continuo. La expresión sed es que yo anhelo algo, tengo un vacío, tengo una debilidad, tengo un problema, necesito la intervención de algo sobrenatural, y yo necesito algo que llene ese espacio que me hace retroceder, que me hace dudar, y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, una vez que tú pruebes, va a mantenerse el río continuo, pero tú tienes que esforzarte. Usted cuando tiene sed va a la fuente, ¿verdad? Va al cafetín y compra un agua. Cuando quiere comer, usted le pregunta a la hermana del cafetín, ¿hay tarta o bizcocho? ¿Le apetece? Cuando
Cuando yo vengo a la iglesia, ¿qué me apetece? Ver a los hermanos, ver sus defectos, criticar la iglesia. Podría ser. O mirar a alguien que me interesa. No. Yo necesito otra cosa que yo. Dios no necesita de mí. Yo vengo a la iglesia porque necesito llenarme de Él. Porque tengo una necesidad de Él. Él todo lo puede. Y el único que puede resolver mi situación es Él. Y esa es la llenura continua. Una vez que yo acepto a Cristo, vengo a la iglesia, mi actitud debe de ser de buscar su rostro en oración, leyendo su palabra, buscando, procurando estar guiado por el Espíritu Santo. Porque una vez que yo soy lleno continuamente, soy guiado por el Espíritu Santo. Ya no tengo que andar por donde yo quiera, Él me guía. Y cuando Él me guía, aunque venga la tentación, Él está allí para fortalecer mi vida. Cuando tengo peligro de muerte, Él está allí para protegernos. Cuando venga lo que venga, está allí para consolarme. Él llena todas esas necesidades. No las puedo conseguir en otro lugar. No hay otro lugar. No hay un libro que llene esa necesidad. No hay un centro de ocio que pueda llenar esa necesidad. Ni un amor de un hombre o una mujer puede llenar esa necesidad. Solo el Espíritu Santo de Dios, y tú lo sabes. Y no puedes vivir del pasado, sino que hoy puedes vivir llenos de Dios. Si volvemos a retomar el punto que estaban los apóstoles en el libro de los Hechos. Si buscas el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando una persona está bajo el dominio del Espíritu Santo, no tiene otra cosa que pensar. Lo que quieres es compartirlo. Testigo del poder de Dios. Dar testimonio de lo que te ha sucedido, no de lo que te han hecho. Mayormente, damos testimonio de lo que nos hacen, ¿cierto? Hasta yo mismo. Oye, fulanito es esto y esto porque me hizo esto. Pero no damos testimonio de lo que Dios puede hacer en medio de esa situación. Que cuando reciba el dominio, el control de la situación del Espíritu Santo, entonces yo voy a ser testigo. En primer lugar, aquí en la iglesia. Jerusalén representa donde estás. Jerusalén, dar testimonio de que Dios transforma, Dios cambia y que su Espíritu Santo regenera. Amén. No solamente rehabilita, sino que regenera, da nuevamente un nuevo corazón, consuela y guía. Entonces yo puedo dar testimonio de que hay un Dios que sí puede hacer algo que nadie ha hecho. Y cuando esa persona le ha llenado ese poder de Dios, y usted a lo mejor tiene conocimiento que tiene muchos problemas, y usted le pregunta: ¿cómo está todo? En victoria. No por allá en victoria, no. Por el norte, no. Siempre va a decir: estoy en victoria. Nunca se va a declarar derrotado. ¿Por qué? Porque hay gozo, porque hay alegría. ¿Sabe? Es una locura. Es la locura del Evangelio. Pero esa locura la pueden experimentar aquellas personas que continuamente se llenan con esa fuente.
y que es gratuita, que no tiene que comprarle. No se compra con trabajos, no se compra con obras. Recurre, dobla tus rodillas, busca su presencia y Él estará allí para guiarte, para consolar. Por último, Hechos 2, ...42 en adelante. Una iglesia, estamos hablando no de estructuras, sino de cada persona. Cuando un hombre y una mujer están llenos, saturados al máximo, perseveran en la misión que Dios le ha entregado. Diga conmigo, perseverar en la misión que Dios me ha entregado. Dice 2:42, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Cuando dice la enseñanza que le había dado Cristo a los apóstoles, era la misión: predicar el reino de los cielos y su justicia. Pregonar. No era de los apóstoles, la visión era de Dios. Ahí no dice que retrocedían o dejaban de hacerlo, sino que perseveraban. ¿Saben por qué perseveraban? ¿Qué es lo que permite que no retrocedas? La llenura, la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. No retrocedía porque había algo allí diferente. Era una fuente, eran apuñaleados, eran apedreados, eran aserrados y perseveraban en la misión. Claro, estamos democráticamente hablando ahora y no hay ese tipo de acciones, pero sí se levantan acciones del enemigo sobre tu vida, donde te persiguen diciendo cosas contra ti, por allá, por acá, otras personas que no les caen bien, pierden tu trabajo, se enferman los críos, el otro, tienes problemas con el otro, malentendido con el otro. ¿Te mantienes? ¿Te mantienes? ¿Mantienes lo que has prometido para Dios? ¿Sigues haciendo lo que tienes que hacer para Dios? ¿Lo que Dios te ha entregado? Si te ha llamado Dios y tienes el gozo de seguirle, entonces la Escritura dice que muchos de nosotros van a sufrir penalidades. Dice, gozaos y alegraos cuando por mi causa os persigan y digan cosas de vosotros mismos. No dice Dios.